En 1956 el cine del lejano oeste parecía vivir uno de sus momentos más fuertes, pero nadie imaginaba que una película estrenada ese año terminaría convirtiéndose, décadas después, en una de las obras más influyentes y admiradas del género. Centauros del Desierto, protagonizada por John Wayne y dirigida por John Ford, llegó a los cines el 26 de mayo de 1956 en Estados Unidos. En ese momento fue vista como un buen western más dentro de la enorme producción del género. Pero con el paso del tiempo su importancia crecería hasta convertirse en una película de culto que todavía en 2026 sigue siendo estudiada, analizada y disfrutada por nuevas generaciones. Para entender su impacto hay que mirar primero de qué trataba la historia. La película sigue a Ethan Edwards, un veterano de la Guerra de Secesión que regresa a Texas después de varios años. Poco tiempo después, una tragedia cambia su vida. Una tribu comanche ataca el hogar de su familia, mata a varios de sus miembros y secuestra a su sobrina Debbie. Ethan decide emprender una búsqueda que durará años, acompañado por su joven sobrino adoptivo Martin Pauley. Lo que comienza como una misión de rescate se transforma en una obsesión que recorre desiertos, montañas y territorios peligrosos del oeste. Ese argumento, aparentemente simple, escondía algo más profundo. John Ford, que ya era uno de los directores más importantes del cine western, quiso contar una historia sobre la obsesión, el racismo, la soledad y el paso del tiempo. Ethan Edwards no era el típico héroe del western clásico. Era un personaje duro, complejo y lleno de contradicciones. Esa ambigüedad moral fue uno de los secretos que con los años convirtió a la película en algo especial. El rodaje comenzó en junio de 1955 y gran parte de la filmación se realizó en Valle del Monumento, en la frontera entre Utah y Arizona. Un paisaje que Ford ya había utilizado en otras películas del oeste. Ese escenario natural se convirtió en uno de los elementos visuales más memorables del film. Los vastos desiertos, las formaciones rocosas y los cielos abiertos transmitían una sensación de inmensidad y aislamiento que reforzaba la historia de una búsqueda interminable. El presupuesto de la película fue de aproximadamente $3,75 millones, una cifra considerable para un western de mediados de los años 50. La producción estuvo a cargo de Warner Bros., que confiaba en la combinación del director John Ford con su actor favorito, John Wayne, quien ya había trabajado con él en varias ocasiones. Sin embargo, durante el rodaje no todo fue sencillo. Las condiciones climáticas en Valle del Monumento eran extremas, con temperaturas muy altas durante el día y frías por la noche. Muchos miembros del equipo recordaron años después que las jornadas de filmación podían ser agotadoras. John Wayne tenía 48 años cuando interpretó a Ethan Edwards, y su actuación fue distinta a muchos de sus papeles anteriores. No era el típico héroe invencible. Era un hombre marcado por la guerra, por el odio y por una soledad profunda. Esa interpretación se convirtió con el tiempo en una de las más recordadas de su carrera. De hecho, muchos críticos modernos consideran que fue su mejor actuación, aunque en 1956 no recibió una nominación al Oscar. En su estreno inicial, la película tuvo un buen desempeño en taquilla, aunque no fue un fenómeno inmediato. Recaudó varios millones de dólares y recibió críticas positivas, pero el verdadero reconocimiento llegaría con los años. Durante las décadas de 1960 y 1970 comenzó a ser redescubierta por cineastas, críticos y estudiantes de cine que veían en ella una profundidad que no siempre había sido apreciada en su estreno. Uno de los secretos de su permanencia es su lenguaje visual. John Ford utilizó encuadres muy cuidadosos, especialmente en las escenas donde los personajes aparecen pequeños frente a la inmensidad del paisaje. La famosa escena inicial, donde una puerta se abre y revela el desierto, se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. Y la escena final, donde Ethan queda solo afuera mientras la puerta se cierra, simboliza su destino como un hombre incapaz de integrarse al mundo que ayudó a proteger. También hubo detalles interesantes detrás de cámara. Durante el rodaje, John Ford tenía una relación muy particular con John Wayne.
Aunque eran amigos y colaboradores frecuentes, el director era conocido por ser duro con sus actores. Algunos miembros del equipo contaron que Ford a veces provocaba a Wayne durante las filmaciones para lograr que sus emociones fueran más intensas en pantalla. Otro aspecto que contribuyó al estatus de culto fue la forma en que la película influyó en generaciones posteriores de directores. En los años 70 y 80 muchos cineastas comenzaron a mencionar Centauros del Desierto como una referencia fundamental del género. Incluso directores de otros estilos reconocieron su impacto en la narrativa y la construcción de personajes complejos. Con el paso del tiempo, la película comenzó a aparecer en listas de las mejores de la historia. En 1989 fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry de Estados Unidos por su importancia cultural, histórica y estética. Décadas después, en encuestas realizadas por críticos y directores, siguió figurando entre los grandes clásicos del cine. Pero hay algo más que explica por qué en 2026 todavía se sigue viendo y comentando. La historia de Ethan Edwards toca temas universales: la obsesión, el odio, la redención y la posibilidad de cambiar. Cada generación encuentra algo distinto en la película. Algunos la ven como una aventura épica del oeste. Otros la analizan como un retrato psicológico de un hombre que lucha contra sus propios demonios. Si te gustan las historias del viejo oeste, este tipo de películas guardan secretos que vale la pena descubrir. Por eso, si te apasiona el cine western y querés seguir explorando estas historias y sus misterios, suscríbete al canal porque en cada video vamos a viajar a las raíces de los grandes clásicos del género. Además, hay algo profundamente nostálgico en volver a ver este tipo de películas. Nos transportan a una época donde el cine se hacía con grandes paisajes reales, con actores que transmitían fuerza solo con su presencia y con historias que hablaban de valores, conflictos y destinos inevitables. Tal vez ese sea el verdadero secreto de Centauros del Desierto. No es solo un western. Es una historia sobre un hombre que persigue algo durante años, cruzando un mundo inmenso y hostil. Una historia que nos recuerda que algunas búsquedas cambian para siempre a quienes las emprenden. Y mientras el sol cae lentamente sobre el desierto de Valle del Monumento, la figura de Ethan Edwards se aleja en silencio, como si perteneciera a otro tiempo, a otra era del cine que aún hoy sigue cabalgando en la memoria de quienes aman las grandes historias del oeste. Si querés seguir descubriendo los secretos de estas películas que marcaron la historia del cine, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje por los clásicos del western. Hasta el próximo video.